¿Qué secretos se esconden detrás de los muros de una mansión donde el silencio reina desde hace años? Un millonario viudo y su hijo viven encerrados en su dolor, hasta que una misteriosa empleada doméstica comienza a enseñar a bailar al joven. Lo que nadie esperaba es que esta mujer guarda un pasado que conecta a los tres de formas que ninguno podía imaginar. Una historia de segundas oportunidades que te hará creer en el poder sanador del arte. ¿De dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides suscribirte y dejar tu like para más historias que te llegarán al corazón. La vida, como la danza, siempre merece una segunda oportunidad. El sol de la tarde se filtraba entre las majestuosas cortinas de seda, proyectando largas sombras sobre el mármol italiano que cubría el suelo de la mansión Rivero. Eduardo Rivero, un hombre de 52 años con el cabello salpicado, de canas y ojos que guardaban más dolor que palabras, atravesaba el pasillo principal con pasos firmes pero desprovistos de entusiasmo. Sus zapatos italianos resonaban en el silencio como un recordatorio constante de lo vacía que estaba aquella casa, a pesar de sus 600 metros cuadrados y sus docenas de habitaciones. 5 años habían pasado desde que Lucía, su esposa, los abandonara tras una breve pero devastadora batalla contra el cáncer. 5 años en los que la mansión se había convertido en un mausoleo de recuerdos, donde Eduardo y su hijo Matías, ahora de 16 años, apenas intercambiaban palabras. Durante las cenas, Cena Rivero. Han llegado los documentos de la fusión con Empresas González, anunció su asistente personal a través del intercomunicador. Déjalos en mi despacho, los revisaré esta noche, respondió Eduardo con voz monótona. Sin detenerse, al pasar frente a la habitación de Matías, se detuvo unos segundos. La puerta estaba cerrada. Como siempre, Eduardo levantó la mano para tocar, pero la bajó lentamente. ¿Qué le diría? Las palabras entre ellos se habían convertido en formalidades vacías, como si fueran dos extraños obligados a compartir techo. Continuó su camino hacia el despacho cuando escuchó la puerta principal abrirse. Debía ser ella, la nueva empleada doméstica que la agencia había enviado tras la jubilación de Mercedes, quien había cuidado de la casa durante 2 décadas. Eduardo no había tenido tiempo para entrevistarla personalmente, dejando esa tarea a su ama de llaves. Buenas tardes, señor Rivero, dijo una voz suave pero firme. Eduardo se giró y vio a una mujer de unos 40 años, con el cabello castaño recogido en un moño sencillo. Llevaba un uniforme gris discreto y sostenía una pequeña maleta. Lo que más llamó su atención fueron sus ojos, de un marrón profundo que parecía guardar historias. Soy Clara Soto, la nueva empleada doméstica. Bienvenida a la casa, señora Soto, respondió Eduardo con formalidad. Supongo que Dolores ya le ha explicado sus funciones. Así es, señor. Y prefiero señorita, corrigió ella con una sonrisa apenas perceptible. Nunca me he casado. Eduardo asintió sin mostrar interés por la aclaración. Mi hijo Matías regresará pronto del colegio. Es un adolescente reservado. No espere mucha conversación de su parte. Clara mantuvo su mirada serena. Los adolescentes suelen tener mucho más que decir de lo que los adultos imaginamos, señor Rivero. Solo necesitan el espacio adecuado para expresarse. Eduardo alzó las cejas, sorprendido por el comentario. No estaba acostumbrado a que el personal de servicio ofreciera opiniones sobre temas familiares. Algo en la seguridad con la que Clara había hablado le desconcertó. Tiene usted la habitación del ala este, junto a la cocina, dijo, cambiando de tema. Si necesita algo, hable con Dolores. Gracias, señor. Cuando Clara se alejó por el pasillo, Eduardo no pudo evitar notar que, a pesar de su sencillo uniforme, se movía con una gracia poco común, como si cada paso formara parte de una coreografía perfectamente ejecutada. Por un instante, tuvo la extraña sensación de que aquella mujer no pertenecía a ese lugar, o quizás, que ese lugar no había sido él mismo desde hacía mucho tiempo. Lo que Eduardo Rivero no podía imaginar mientras regresaba a su despacho, era que la llegada de Clara Soto estaba a punto de agitar las aguas estancadas de aquella mansión, donde el tiempo parecía haberse detenido el día que Lucía cerró sus ojos para siempre. 3 semanas habían transcurrido desde la llegada de Clara a la mansión Rivero. La rutina se había establecido con la precisión de un reloj suizo en desayunos silenciosos, Matías partiendo al colegio sin apenas despedirse, Eduardo sumergiéndose en interminables reuniones y documentos hasta altas horas de la noche en Clara. Observaba esta dinámica con ojos atentos mientras limpiaba, cocinaba y mantenía el orden con una eficiencia que incluso la estricta Dolores había elogiado. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Clara prestaba especial atención a Matías, aquel adolescente de ojos tristes que llevaba el peso del silencio sobre sus hombros como una capa invisible. Aquella tarde de jueves,
Mientras Clara pulía los candelabros de plata en el salón principal, escuchó un sonido que desafiaba la atmósfera sepulcral de la casa música, notas delicadas de piano que se deslizaban por los pasillos como fantasmas. Tímidos, dejó el trapo sobre la mesa y siguió aquella melodía hasta su origen en la antigua sala de música. Una habitación que, según le había comentado Dolores, permanecía cerrada desde la muerte de la señora Lucía. La puerta estaba entreabierta. A través de la rendija, Clara vio a Matías sentado frente al piano de cola, sus dedos acariciando las teclas con una mezcla de anhelo y miedo. La melodía era imperfecta, entrecortada por la falta de práctica, pero Clara reconoció inmediatamente el nocturno de Chopin. «Lo tocas con sentimiento», dijo Clara suavemente, sin poder contenerse, «pero tus manos están demasiado tensas». Matías se sobresaltó, golpeando las teclas en un acorde disonante. Se levantó de un salto, con las mejillas enrojecidas. «¿Qué hace aquí?», preguntó con una hostilidad defensiva. «Esta habitación está prohibida». Clara avanzó despacio, con las manos levantadas en un gesto conciliador. «Escuché la música. Hace mucho que no oía ese nocturno. Mi madre lo tocaba», murmuró Matías, bajando la mirada. «Estoy intentando recordar cómo sonaba cuando ella estaba aquí». Clara se acercó al piano y pasó los dedos por la tapa de madera pulida con reverencia. «¿Te importa si?», preguntó, señalando el instrumento. Matías dudó un momento, pero luego se apartó con un encogimiento de hombros que pretendía mostrar indiferencia, aunque sus ojos revelaban curiosidad. Clara se sentó, cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, sus manos descendieron sobre el teclado con la naturalidad con que las aves descienden al agua. El nocturno de Chopin cobró vida bajo sus dedos, transformando la habitación polvorienta en un espacio donde el tiempo parecía suspendido. No era solo la técnica impecable lo que sorprendió a Matías, sino la emoción que Clara transmitía a través de cada nota, como si la música fuera un lenguaje que ella dominaba a la perfección. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, un silencio reverencial invadió la sala. Matías miraba a Clara con los ojos muy abiertos. «¿Dónde aprendiste a tocar así?», preguntó finalmente. Clara sonrió, una sonrisa que no alcanzó completamente sus ojos. «La música fue mi primera pasión», respondió simplemente. «¿Antes que la danza? ¿También bailas?». La voz de Matías delataba una curiosidad que rara vez mostraba. «Bailaba», corrigió Clara, levantándose del piano. «Hace mucho tiempo». Matías la observó con una intensidad nueva, como si de pronto viera más allá del uniforme gris y el moño austero. ¿Podrías enseñarme?». «Regan». Y de inmediato pareció arrepentirse de su atrevimiento. «No el piano, sino bailar. Es que hay un baile en el colegio en 2 semanas y yo no». Se interrumpió, avergonzado. Clara lo miró con calidez, reconociendo en aquel muchacho algo que iba más allá de la timidez adolescente, un hambre de conexión, de expresión que el luto silencioso de aquella casa había sofocado durante años. «Podría enseñarte lo básico», respondió Clara con suavidad, «pero tendría que ser nuestro secreto. No creo que a tu padre le agrade la idea. ¿Por qué no? Algunas personas consideran inapropiado que el personal y los miembros de la familia se relacionen más allá de lo estrictamente necesario». Matías soltó una risa amarga. «Mi padre apenas nota que existo. Dudo que se dé cuenta si bailo o si vuelo por los aires». Clara lo observó con una mezcla de compasión y determinación. «Mañana, después de tus clases en el invernadero, nadie va allí desde hace tiempo». Mientras Clara se retiraba de la habitation, sintió la mirada de Matías en su espalda, intensa como un foco. Lo que no podía imaginar es que, al otro lado del pasillo, Eduardo Rivero había escuchado toda la conversación, inmóvil en las sombras, con un documento olvidado entre las manos y un torrente de preguntas formándose en su mente. El invernadero, una estructura victoriana de hierro forjado y cristal que se alzaba en el extremo sur del jardín, había sido el refugio favorito de Lucía. Ahora, abandonado a la naturaleza, las enredaderas trepaban por las paredes de cristal, y algunas baldosas del suelo estaban agrietadas, con pequeñas plantas brotando entre las fisuras. Sin embargo, el espacio central permanecía despejado, creando una improvisada pista de baile bajo la luz difusa que se filtraba a través del techo parcialmente cubierto de vegetación. Clara había llegado temprano para despejar el área y colocar un pequeño reproductor de música sobre una mesa oxidada. Vestía su uniforme habitual, pero se había quitado los zapatos, quedando descalza sobre las baldosas frías. Matías apareció en la puerta del invernadero a las 4 en punto, aún con el uniforme escolar, y una expresión que oscilaba entre la determinación y el pánico. «Llegaste», dijo Clara con una sonrisa alentadora. «Por un momento pensé que cambiarías de opinión». «Casi lo hago», admitió Matías, dejando su mochila en un rincón. «Esto es ridículo. Ni siquiera sé por qué quiero ir a ese estúpido baile». Clara lo observó mientras el chico evitaba su mirada, jugando nerviosamente con el dobladillo de su camisa. «¿Tiene algo que ver con cierta compañera de clase?»,
preguntó con suavidad. Las mejillas de Matías se tiñeron de rojo. Se llama Valentina, murmuró Anne, es nueva este año. Le gustan los libros de García Márquez y tiene una risa que suena como... Se detuvo, avergonzado por su repentina elocuencia. Entiendo, respondió Clara. Bueno, con lo básico. El baile no es solo movimiento, es conversación sin palabras. Es escuchar con el cuerpo. Matías la miró escéptico. Suena como algo que diría mi profesora de literatura. Clara rió, y el sonido resonó en el invernadero, como algo nuevo y fresco. Tal vez debería haber sido profesora de literatura. Pero ahora, vamos a lo práctico. La postura es el principio de todo. Durante la siguiente hora, Clara guió a Matías con paciencia infinita a través de los pasos básicos del vals. Sus manos, firmes pero gentiles, corregían la posición de los hombros del muchacho, la inclinación de su cabeza, la tensión. Sus brazos. Relájate. Le recordaba constantemente. Respira, deja que la música te guíe. Al principio, Matías se movía con la gracia de un robot oxidado, contando los pasos en voz baja, tropezando cada pocos compases. Clara, sin embargo, no mostraba impaciencia. Para el final de la sesión, Matías había logrado completar una secuencia básica sin pisar los pies de Clara más de 2 veces. No está mal para un primer día, dijo Clara deteniendo la música. Tienes buen ritmo natural, solo necesitas confianza. Matías, sudoroso y agotado, se dejó caer en un banco de piedra. ¿Dónde aprendiste a bailar así?, preguntó, recuperando el aliento. Es como si la música viviera dentro de ti. Una sombra cruzó el rostro de Clara, tan fugaz que Matías pensó haberla imaginado. En otra vida, respondió enigmáticamente. Mañana continuaremos. Intenta practicar la postura frente al espejo esta noche. Mientras recogía sus cosas, Clara añadió, ¿tu madre, ella bailaba? La pregunta tomó a Matías por sorpresa. Sí, le encantaba, respondió, y una sonrisa genuina iluminó su rostro por primera vez. Papá y ella se conocieron en un baile benéfico. Él siempre decía que se enamoró de ella antes de que terminara la primera canción. Clara asintió, procesando esta información con una expresión inescrutable. Mañana trae una foto de ella si quieres, sugirió. Clara, me gustaría conocerla, aunque sea así. Cuando Matías se alejaba por el sendero que conducía a la mansión, no vio la figura que observaba desde una de las ventanas del segundo piso. Eduardo Rivero, con el ceño fruncido, seguía con la mirada a su hijo, preguntándose qué secreto compartía ahora con aquella misteriosa empleada que tocaba el piano como una concertista y se movía, como si la gravedad tuviera reglas diferentes para ella. Esa noche, por primera vez en años, Matías entró al despacho de su padre sin ser llamado. Eduardo levantó la vista de sus documentos, sorprendido. ¿Necesitas algo?, preguntó con una formalidad que resultaba dolorosa entre padre e hijo. Matías dudó un instante, balanceándose sobre sus pies. Me preguntaba, ¿recuerdas aquella caja con fotos de mamá, la que guardaste después del funeral? Eduardo se quedó inmóvil, como si las palabras de su hijo lo hubieran convertido en piedra. Lentamente dejó la pluma sobre el escritorio. ¿Por qué la quieres? Su voz sonaba más áspera de lo que pretendía. Solo quiero ver algunas fotos, respondió Matías, evitando mencionar a Clara. Ha pasado mucho tiempo y a veces siento que olvido cómo era su sonrisa. Algo se quebró en la expresión de Eduardo. Se levantó, caminó hasta una estantería y tras retirar varios libros, extrajo una llave. Sin decir palabra, abrió un cajón de su escritorio y sacó una caja de caoba con incrustaciones de nácar. Aquí tienes, dijo, entregándosela a Matías. Ansolón, cuídala. Matías tomó la caja como si fuera de cristal. Gracias, papá. Mientras su hijo salía del despacho, Eduardo sintió una punzada de curiosidad que no había experimentado en años. ¿Qué había provocado este repentino interés en el pasado? Y más importante aún, ¿por qué sentía que Clara Soto tenía algo que ver con ello? La siguiente tarde, Matías llegó al invernadero con la caja de caoba bajo el brazo y una expresión que mezclaba anticipación y nostalgia. Clara ya estaba allí, colocando algunas plantas en macetas para crear un pequeño espacio más acogedor. Traje las fotos, anunció Matías, colocando la caja sobre una mesa de hierro forjado. Clara se acercó, limpiándose las manos en el delantal. Matías abrió la caja con cuidado reverencial, revelando docenas de fotografías cuidadosamente ordenadas. Extrajo una en particular. Mostraba a una mujer hermosa de cabello oscuro y sonrisa luminosa, vestida con un elegante vestido de gala, en medio de un giro de baile. Esta es mi favorita, dijo Matías. Es de la gala benéfica donde conoció a papá. Tenía 25 años. Clara tomó la fotografía con dedos temblorosos. La estudió en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Era hermosa, murmuró, finalmente. Y se nota que amaba bailar. Mamá decía que bailar era como respirar, explicó Matías, que cuando la música empezaba, era imposible quedarse quieta. Clara devolvió la fotografía con un gesto que parecía casi doloroso. Tu madre tenía razón, dijo.
y había algo en su voz que Matías no logró descifrar. El baile es libertad, es expresión, es encontrarse a uno mismo. Se alejó unos pasos y encendió el reproductor de música. Hoy continuaremos con el vals, pero añadiremos algo especial, anunció, cambiando de tema abruptamente. Expression. No basta con conocer los pasos, Matías. Tienes que sentirlos, vivirlos. La lección de aquel día fue diferente. Clara no solo corregía la técnica de Matías, sino que le pedía que visualizara emociones, que las transmitiera a través del Move. Imagina que Valentina está en tus brazos, sugirió Clara. ¿Qué quieres que sienta cuando baila contigo? Matías cerró los ojos, concentrándose. Quiero que se sientan segura y especial. Entonces, demuéstralo, lo animó. Clara, en cada paso es una promesa, cada giro una declaración. Bajo la guía de Clara, los movimientos de Matías comenzaron a transformarse, adquiriendo fluidez y propósito. Ya no contaba los pasos, comenzaba a sentirlos. Al finalizar la sesión, Clara observó a Matías con una mezcla de orgullo y melancolía. Tienes talento natural, dijo. ¿Me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo? ¿Un alumno anterior? Preguntó Matías, secándose el sudor de la frente. Clara negó con la cabeza. Alguien que también encontró en el baile un lenguaje para expresar lo que las palabras no podían. Mientras guardaban las cosas, Matías reunió valor para hacer la pregunta que le rondaba desde el día anterior. Clara, ¿por qué una bailarina como tú trabaja como empleada doméstica? Porque eres bailarina, ¿verdad? Profesional, quiero decir. Clara se quedó inmóvil un momento, como si las palabras de Matías hubieran tocado una herida invisible. Lo fui, respondió finalmente. Hace mucho tiempo, ¿qué pasó? La vida, Matías, dijo Clara, con una sonrisa triste. A veces nos lleva por caminos que nunca imaginamos. Antes de que Matías pudiera insistir, Clara señaló. La caja de fotografías. Deberías llevarla de vuelta. Tu padre notará su ausencia. Lo que ninguno de los dos sabía era que Eduardo Rivero, movido por una inquietud que no lograba nombrar, había cancelado una importante reunión esa tarde, desde la ventana de su despacho, con unos prismáticos que usaba para observar aves. En tiempos más felices, había seguido el camino de su hijo hasta el invernadero. La distancia y los cristales empañados del invernadero no le permitían ver con claridad, pero lo que alcanzó a distinguir lo dejó perplejo a su hijo. Aquel muchacho taciturno y retraído. Bailaba y no lo hacía mal. La empleada lo guiaba, con movimientos que Eduardo reconoció inmediatamente como los de una profesional. Bajó los prismáticos, sintiendo que acababa de presenciar algo privado, casi sagrado. Una punzada de celos lo atravesó al darse cuenta de que su hijo había encontrado con aquella desconocida, algo que él no había logrado darle en todos estos años, un espacio para expresarse. Paris. Eduardo se alejó de la ventana, perturbado por los sentimientos contradictorios que lo invadían. Por un lado se alegraba de ver a Matías mostrando interés en algo. Por otro sentía que había fracasado como padre. Y había algo más, algo que no lograba identificar, una inquietud relacionada con Clara Soto y la familiaridad de sus movimientos, como si los hubiera visto antes. Abrió el cajón de su escritorio y sacó un álbum de fotos que no había tocado en años. Lo hojeó hasta encontrar una imagen en particular a Lucía, en su primer gran recital de ballet, joven y radiante. El teatro, las luces, tout devant, a su memoria con dolorosa claridad. Y junto a Lucía, otras bailarinas. Eduardo entrecerró los ojos, estudiando cada rostro. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su socio, reclamando su ausencia en la reunión. Eduardo cerró el álbum de golpe, pero la semilla de la duda ya estaba plantada en su mente. Los días siguientes transcurrieron con una nueva energía pulsando bajo la superficie de la mansión Rivero. Matías se encerraba en su habitación durante horas, practicando los pasos que Clara le enseñaba. Eduardo, por su parte, observaba los cambios en su hijo con una mezcla de desconcierto y esperanza. Durante la cena del viernes, algo extraordinario ocurrió a Matías. Inició una conversación. «Papá, ¿recuerdas cómo conociste a mamá?», preguntó, empujando los guisantes en su plato. Eduardo dejó el tenedor suspendido en el aire. Era la primera vez en años que Matías mencionaba a Lucía voluntariamente. «En el baile anual de la Fundación Infantil», respondió con cautela. «Tu madre era voluntaria allí. ¿Es cierto que te enamoraste de ella mientras bailaban?». Eduardo miró a su hijo con sorpresa. «¿Quién te ha contado eso?». Matías se encogió de hombros. «Lo leí en una de sus cartas». Había una caja con sus cosas en el ático. Eduardo asintió lentamente, recordando. «Sí, es cierto. No sabía bailar. Tenía 2 pies izquierdos». Una sonrisa nostálgica cruzó su rostro. «Pero tu madre, ella se movía como si la música fluyera a través de ella. Me guió toda la pista, disimulando mis errores con tanta elegancia que nadie lo notó». Eduardo se perdió un momento en el recuerdo. Al terminar la canción, supe que quería pasar el resto de mi vida intentando seguir sus pasos. Un silencio cómodo se instaló entre ellos,
algo que no habían compartido en años. Hay un baile en el colegio la próxima semana, dijo Matías finalmente. Estoy pensando en ir en Eduardo. Lo miró con genuina sorpresa. Un baile, no sabía que te interesaran esas cosas. Antes no, admitió Matías. Pero he estado practicando. Eduardo fingió desconocimiento, aunque la imagen de su hijo bailando en el invernadero permanecía nítida en su memoria. ¿Practicando con quién? Matías dudó, bajando la mirada a su plato. Con nadie, en solo viendo videos en internet. La mentira flotó entre ellos, transparente como el cristal. Pero Eduardo decidió no presionar. Si necesitas un traje, podemos ir a comprarlo mañana, ofreció. Matías levantó la vista, sorprendido por la propuesta. ¿No tienes reuniones? Nada que no pueda reprogramar, respondió Eduardo con una sonrisa tentativa. Cuando Matías se retiró a su habitación, Eduardo permaneció en el comedor, contemplando la silla vacía donde Lucía solía sentarse. Por primera vez en mucho tiempo, el dolor de su ausencia vino acompañado de algo más, una chispa de esperanza. Su hijo estaba encontrando su camino de regreso a la vida, y aunque parte de él se preguntaba por qué Matías había ocultado su relación con Clara, otra parte entendía perfectamente la necesidad de guardar ciertos secretos, de proteger aquellos espacios donde uno podía sanar sin la mirada de los demás. Esa noche, Eduardo tomó una decisión. Visitaría el invernadero al día siguiente, no para espiar, sino para comprender qué estaba ocurriendo bajo su propio techo. El sábado amaneció con una luz dorada que inundaba los jardines de la mansión Rivero. Eduardo y Matías habían salido temprano hacia el centro comercial, un plan que había sorprendido tanto a Dolores como a Clara. Es la primera vez en años que salen juntos, comentó Dolores mientras preparaba la comida. Y tú llevas menos de un mes aquí. Debe ser coincidencia. Clara, que pulía la vajilla de plata, se limitó a sonreír. A veces las coincidencias son el disfraz que usa el destino, respondió enigmáticamente. Dolores la miró con curiosidad. Hablas como si fueras una de esas escritoras de novelas, no como alguien que limpia casas para ganarse la vida. Clara dejó una copa perfectamente pulida en su lugar. Todos tenemos más de una historia, Dolores, incluso tú. La conversación se interrumpió cuando el teléfono sonó. Era Eduardo, avisando que llegarían tarde para la comida. La expedición de compras se había extendido para incluir un almuerzo entre padre e hijo. Una vez sola, Clara recorrió la mansión con pasos lentos, deteniéndose frente a los retratos familiares que adornaban las paredes del pasillo principal. Sus ojos se posaron en una fotografía de Lucía Rivero, radiante en un vestido de gala, con Eduardo a su lado. Sus dedos trazaron el contorno del rostro de Lucía a través del cristal. Lo estoy intentando, Lu, susurró tan bajo que apenas ella misma pudo escucharse en pudo estrés. Con un suspiro, Clara se dirigió al invernadero. Aunque no tenía programada una lección con Matías ese día, sentía la necesidad de estar allí, de conectar con ese espacio que ahora albergaba no solo plantas olvidadas, sino también nuevos comienzos. Al entrar, se quitó los zapatos por costumbre y caminó descalza sobre las baldosas cálidas por el sol. Conectó su reproductor de música y, sin pensarlo, seleccionó una pieza que no había escuchado en años en la muerte del cisne de Seinza, N.S. Los primeros acordes inundaron el espacio, reverberando en los cristales empañados. Clara cerró los ojos, dejando que su cuerpo recordara lo que su mente había intentado olvidar. Comenzó a moverse, al principio con timidez, como si temiera que sus músculos hubieran olvidado el lenguaje de la danza. Pero pronto la música la envolvió por completo, transportándola a otro tiempo, otro lugar. Sus brazos se extendieron como alas, su torso se inclinó con gracia exquisita. Sus pies dibujaron patrones precisos sobre el suelo. No era una empleada doméstica quien bailaba en aquel invernadero olvidado. Era Clara Soto, primera bailarina del Ballet Nacional, interpretando una pieza que había sido su sello personal antes de que la tragedia truncara su carrera. Tan absorta estaba en la danza que no notó la figura que se detuvo en la entrada del invernadero, observándola con ojos desorbitados por el asombro. Eduardo Rivero había regresado antes que su hijo, quien se había quedado comprando un regalo para Valentina en una joyería. La curiosidad lo había llevado al invernadero y lo que encontró allí lo dejó sin aliento. Clara ejecutaba una coreografía digna de los mejores escenarios del mundo, con una técnica y emoción que solo podían ser fruto de años de formación profesional. La pieza llegó a su fin, con Clara en una pose final que emanaba a la vez fragilidad y fortaleza. Cuando abrió los ojos y vio a Eduardo en la entrada, su rostro palideció. Señor Rivero, dijo, incorporándose rápidamente. No lo esperaba tan temprano. Eduardo avanzó unos pasos, sin poder ocultar su desconcierto. Evidentemente, respondió. ¿Quién es usted, Clara Soto? Porque está claro que no es simplemente una empleada doméstica. Clara sostuvo su mirada, evaluando sus opciones. Finalmente,
Exhaló profundamente. Fui primera bailarina del Ballet Nacional durante 10 años, admitió, hasta hace 7 años. ¿Y qué hace ahora limpiando mi casa y enseñando a bailar a mi hijo en secreto? La dureza en la voz de Eduardo hizo que Clara se tensara. Su hijo me pidió ayuda. No vi razón para negársela. ¿Por qué esconderlo entonces? Matías temía su reacción, y yo no quería complicar mi situación laboral. Eduardo la estudió con intensidad, como si intentara descifrar un enigma particularmente complejo. Hay algo más, dijo finalmente. La reconozco de alguna parte, pero no logro ubicarla. Clara desvió la mirada. Un gesto que no pasó desapercibido para Eduardo. He visto su fotografía en los programas de ballet que coleccionaba mi esposa, respondió, ofreciendo una verdad parcial. Lucía era una gran admiradora del ballet. Eduardo asintió lentamente, aceptando la explicación, aunque una parte de él sentía que había algo más, una pieza que no encajaba en el rompecabezas. Mi hijo ha cambiado desde que usted llegó, dijo, cambiando de tema. Hoy hablamos durante horas, algo que no ocurría desde que perdieron a Lucía, completó Clara con suavidad. Sí, Eduardo se pasó una mano por el cabello con gesto cansado. No quiero interrumpir lo que sea que está ocurriendo aquí. Parece estar ayudando a Matías, pero quiero sinceridad. Clara, si hay algo más que deba saber. Lo único que debes saber, interrumpió Clara, es que su hijo tiene un don natural para la danza, como su madre, y que está encontrando en el baile una forma de conectar con ella, de procesar la pérdida a su manera. Eduardo la miró, sorprendido por la pasión con que hablaba. ¿Cómo sabe tanto sobre mi familia? Observo, señor Rivero. Es lo que hacen los bailarines, observan el mundo y lo traducen en movimiento. Un sonido de paso se acercaba por el sendero. Matías regresaba a la mansión. Nuestro secreto, por ahora, dijo Clara rápidamente, hasta que Matías esté listo para compartirlo con usted. Eduardo dudó, pero finalmente asintió, saliendo del invernadero antes de que su hijo pudiera verlo. Mientras regresaba a la casa, no podía sacudirse la sensación de que Clara Soto guardaba más secretos de los que había revelado. Y por alguna razón que no lograba explicar, sentía que esos secretos estaban inexorablemente entrelazados con su propia historia. Esa noche, después de que Matías se retirara a su habitación, Eduardo se encerró en su despacho con una determinación que no sentía desde hacía años. Encendió su computadora y buscó en internet a Clara Soto Ballet Nacional. Los resultados fueron inmediatos y abundantes. Artículos, críticas, entrevistas, fotografías de una Clara más joven, con el cabello suelto y una sonrisa radiante que contrastaba con la expresión contenida de la mujer que ahora trabajaba en su casa. Prodigio del Ballet Nacional alcanza la cima, rezaba un titular de hacía una década. Clara Soto deslumbra como Odette en el lago de los cisnes, anunciaba otro. Eduardo examinó las fechas de los artículos. La carrera de Clara había sido meteórica, acumulando éxitos durante una década, hasta que de pronto nada, un vacío repentino, como si hubiera desaparecido de la faz de la Tierra 7 años atrás. Profundizó su búsqueda, accediendo a archivos digitalizados de periódicos antiguos. Finalmente, encontró algo en una pequeña nota en la sección de espectáculos, escondida entre reseñas y anuncios. Clara Soto abandona el Ballet Nacional tras trágico accidente. No había más detalles, como si alguien hubiera querido mantener el asunto en la mayor discreción posible. Eduardo se recostó en su silla, asimilando la información. Clara había sido una estrella, una figura respetada en el mundo del ballet, y ahora trabajaba como empleada doméstica en su casa. ¿Qué clase de accidente podría haber truncado una carrera tan brillante? Y más importante aún, que la había traído específicamente a la mansión Rivero. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Miguel Peralta, su viejo amigo y representante legal, respondiendo a un mensaje que Eduardo le había enviado horas antes. ¿Qué es tan urgente que no puede esperar hasta mañana?, preguntó Miguel con voz somnolienta. Necesito Q. Investigues a alguien, respondió Eduardo sin preámbulos. Clara Soto, ex bailarina del Ballet Nacional, la nueva empleada de la que me hablaste. ¿Qué pasa con ella? No lo sé, admitió Eduardo, pero hay algo en su historia que no cuadra. Quiero saber por qué abandonó el ballet, y sobre todo, ¿por qué acabó en mi casa? Miguel suspiró al otro lado de la línea. No, Syria. Más fácil preguntárselo directamente. Eduardo guardó silencio un momento. Hay algo en ella, Miguel. Algo familiar que no logro ubicar en Matías. Matías está cambiando desde que ella llegó. Está volviendo a ser el chico que era antes de perder a Lucía. Eso debería alegrarte, no preocuparte. Me alegra, pero también me inquieta. Siento que hay una historia detrás de todo esto, una historia que de alguna manera nos involucra. Miguel suspiró nuevamente. De acuerdo, veré qué puedo averiguar. Pero Eduardo, ten cuidado. A veces, remover el pasado solo trae más dolor. Después de colgar, Eduardo continuó navegando por internet examinando fotografías antiguas de Clara en distintos escenarios. En una de ellas, captada durante una gala benéfica,
Creyó distinguir a Lucía entre el público. Acercó la imagen todo lo que pudo, pero la resolución no le permitía estar seguro. Cuando finalmente se fue a dormir, sus sueños estuvieron poblados de bailarinas que giraban sin cesar bajo luces brillantes, sus rostros transformándose continuamente entre los de Clara y Lucía como si fueran dos caras de una misma moneda. La semana transcurrió con una nueva dinámica en la mansión Rivero. Eduardo, tras su descubrimiento en el invernadero, observaba a Clara con ojos nuevos, buscando en cada gesto, en cada movimiento, pistas sobre los secretos que guardaba. Clara, consciente de su escrutinio, mantenía una distancia profesional durante el día, pero continuaba sus lecciones con Matías en el invernadero cada tarde. El jueves, Eduardo canceló todas sus reuniones y se dirigió al estudio de danza que Clara había mencionado en una de sus entrevistas antiguas. El Ballet Clásico Vargas ocupaba ahora un edificio moderno en el centro de la ciudad, muy diferente del viejo teatro que Eduardo recordaba haber visitado con Lucía años atrás. En la recepción, una mujer mayor levantó la vista de sus papeles. Cuando Eduardo entró, ¿puedo ayudarlo?, preguntó con tono profesional. Busco información sobre Clara Soto, respondió Eduardo directamente. Sé que fue alumna y luego maestra aquí. La mujer lo estudió con expresión cauta. ¿Y ustedes? Eduardo Rivero Ensoy. Dudó un instante, un antiguo admirador de su trabajo. La mujer entrecerró los ojos, como si el nombre le resultara familiar. Rivero. ¿Alguna relación con Lucía Martínez de Rivero? El corazón de Eduardo dio un vuelco al escuchar el nombre de su esposa. Era mi esposa, respondió con voz tensa. Falleció hace 5 años. La expresión de la mujer se suavizó instantáneamente. Lo lamento mucho. Lucía fue una de nuestras alumnas más queridas, aunque nunca persiguió una carrera profesional. Hizo una pausa. Soy Elena Vargas, directora de la academia. Eduardo estrechó su mano, procesando esta nueva información. No sabía que mi esposa había estudiado aquí. Elena sonrió con nostalgia. Oh, sir. Lucía y Clara fueron compañeras de clase durante años, inseparables de hecho. La revelación golpeó a Eduardo como un rayo. Clara y Lucía se conocían, no solo eso, habían sido amigas cercanas. ¿Cómo era posible que Clara nunca lo hubiera mencionado? ¿Clara, empleada doméstica? Sacudió la cabeza con incredulidad. Qué giro tan extraño del destino. Después de lo que le sucedió a Adrián, pensamos que nunca volvería a bailar. Pero empleada doméstica. ¿Quién es Adrián?, preguntó Eduardo, sintiendo que se acercaba la pieza central del rompecabezas. Elena lo miró con sorpresa. ¿No lo sabe? Adrián era el prometido de Clara, también bailarín, uno de los mejores. Murieron juntos en aquel accidente de auto. Hizo una pausa, corrigiéndose. Bueno, él murió. Clara sobrevivió, pero con múltiples fracturas. Los médicos dijeron que nunca volvería a bailar profesionalmente. Eduardo intentó procesar esta información, pero otra pregunta ardía en su mente. ¿Qué relación tenía mi esposa con Clara exactamente? Elena sonrió con nostalgia. Como le dije, fueron inseparables durante años. Lucía dejó el ballet cuando se casó con usted, pero seguía viniendo a ver cada presentación de Clara. De hecho, dudó un momento, como decidiendo si debía continuar. Lucía fue quien presentó a Clara y Adrián. Eran como hermanos los tres. Una fotografía enmarcada en la pared llamó la atención de Eduardo. Mostraba a un grupo de jóvenes bailarines en lo que parecía una celebración. En el centro reconoció a una joven Clara, radiante en un vestido azulán. A su lado, un hombre apuesto con ojos brillantes la abrazaba. Y allí, sonriendo a la cámara, estaba Lucía, más joven de lo que Eduardo la había conocido, pero inconfundiblemente ella. Esa foto es de hace 15 años, explicó Elena, siguiendo su mirada. La fiesta de graduación de Clara fue la noche que Adrián le propuso matrimonio. Eduardo no podía apartar los ojos de la imagen de su esposa, de ese rostro que pertenecía a una vida que él nunca había conocido, una vida que incluía a Clara Soto. Cuando Lucía enfermó, continuó Elena con voz suave, Clara estuvo a su lado siempre que podía, entre funciones y giras. Y cuando falleció, ocurrió el accidente apenas un mes después. Eduardo sintió que le faltaba el aire. Las piezas comenzaban a encajar, formando un patrón que nunca habría imaginado. ¿Por qué nunca supe de ella?, murmuró, más para sí mismo que para Elena. Lucía nunca mencionó a Clara. Elena lo miró con expresión enigmática. Esa es una pregunta que quizás debería hacerle a Clara directamente, señor Rivero. Al salir del estudio, Eduardo se sentía como si hubiera entrado a un universo paralelo donde nada era lo que parecía. Su esposa, la mujer con quien había compartido 15 años de su vida, había tenido una amistad profunda que él desconocía por completo.
¿Qué más no sabía? ¿Qué otros secretos se había llevado Lucía a la tumba? Y más importante aún, ¿por qué Clara Soto, una ex estrella del ballet y mejor amiga de su difunta esposa, trabajaba ahora como empleada en su casa? El baile escolar se acercaba rápidamente. Matías, bajo la tutela de Clara, había progresado de manera sorprendente. Ya no solo ejecutaba los pasos con precisión técnica, sino que había comenzado a imbuirlos de emoción, de presencia. Y es tarde, mientras practicaban en el invernadero, Clara notó algo diferente en su alumno. Una tensión, una energía contenida que iba más allá de los nervios habituales. ¿Sucede algo?, preguntó, deteniendo la música. ¿Estás distraído hoy? Matías se pasó una mano por el cabello, un gesto que había heredado de su padre. Le pedí a Valentina que fuera conmigo al baile, confesó. Teo Qs. Clara sonrió ampliamente. ¡Eso es maravilloso! ¿Por qué pareces tan preocupado entonces? Matías se dejó caer en un banco, con expresión abatida. Porque ahora es real, respondió. Ya no es solo practicar en secreto. Voy a bailar con ella frente a todos. ¿Y si la decepciono? ¿Y si me equivoco y la hago quedar mal? Clara se sentó a su lado, colocando una mano suave sobre su hombro. El miedo es natural, Matías. Todos bailarines lo sienten, incluso los más experimentados. Pero el secreto está en transformar ese miedo en energía, en pasión. ¿Incluso tú sentías miedo?, preguntó Matías, incrédulo. Eras una estrella. Clara rió suavemente. Precisamente por eso. Cuanto más alto vuelas, más dura es la caída. Algo en su tono hizo que Matías la mirara con atención. ¿Es por eso que dejaste de bailar? ¿Por miedo? El rostro de Clara se ensombreció, como una nube pasando frente al sol. No me dejé de bailar porque la vida a veces tiene otros planes para nosotros. ¿Qué pasó?, insistió Matías. Todos estos días me has enseñado, mijas, apoyado. Pero nunca hablas de ti misma. Clara respiró profundamente, debatiéndose interiormente. Finalmente, decidió que Matías merecía al menos una parte de la verdad. Tuve un accidente, dijo con voz contenida. Hace 7 años, el auto en el que viajaba con mi prometido se salió de la carretera durante una tormenta. Él no sobrevivió. Yo quedé con múltiples fracturas. Los médicos dijeron que nunca volvería a bailar profesionalmente. Matías la miró con horror. Lo siento mucho, Clara, no debí preguntar. Está bien, respondió ella con una sonrisa triste. Es parte de quien soy ahora. Matías dudó antes de hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué viniste a trabajar aquí? Con tu trayectoria, podrías haber sido maestra en cualquier academia de ballet. Clara desvió la mirada hacia el jardín donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. A veces, Matías, necesitamos cerrar círculos para poder avanzar. Yo tenía asuntos pendientes con esta casa, con tu familia. ¿Conocías a mi madre? La pregunta de Matías fue directa, sorprendiendo a Clara antes de que pudiera responder. Una voz masculina rompió el silencio. Sí, la conozco. Eduardo Rivero estaba de pie en la entrada del invernadero, su figura recortada contra la luz del atardecer. Avanzó con pasos lentos, su mirada fija en Clara. De hecho, eran mejores amigas. ¿No es así, Clara? Matías miró a su padre y luego a Clara, confundido. ¿Qué? ¿Conocías a mamá y nunca lo mencionaste? Clara se levantó, enfrentando. Eduardo. Pensaba decírselos cuando fuera el momento adecuado, respondió con dignidad. No quería irrumpir en sus vidas con fantasmas del pasado. Y sin embargo, aquí estás, replicó Eduardo, su voz mezclando acusación y dolor. En mi casa, acercándote a mi hijo, ocultando quién eres realmente. Matías se interpuso entre ambos. Papá, ¿de qué estás hablando? Clara Solo me está enseñando a bailar. Eduardo miró a su hijo con expresión suavizada. No estoy enojado por las clases de baile, Matías. Estoy desconcertado por los secretos. Volvió su mirada hacia Clara. Hablé con Elena Vargas hoy. Me contó sobre ti, sobre Adrián, sobre tu amistad con Lucián. Clara palideció visiblemente. Eduardo, hay cosas que necesitas saber, pero no así, no de esta manera. ¿Qué cosas?, exigió el Che. Mas no sé sobre mi propia esposa, sobre mi propia vida. Un silencio tenso se instaló en el invernadero. Matías miraba alternativamente a su padre y a Clara, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Tu madre y Clara, comenzó Eduardo, dirigiéndose a su hijo, fueron amigas desde la infancia, bailaron juntas durante años. Clara, profesionalmente, Lucía eligió otro camino cuando nos conocimos, pero siguieron siendo cercanas, aunque por alguna razón tu madre nunca me habló de ella. Porque yo se lo pedí, intervino Clara, su voz apenas audible. Eduardo la miró, sorprendido. ¿Qué? Clara respiró profundamente, como reuniendo fuerzas. Le pedí a Lucía que no te hablara de mí. Después de conocerte, después de tu primera cita con ella, le pedí que mantuviera nuestra amistad separada de su relación contigo. ¿Por qué harías algo así?, preguntó Eduardo,
genuinamente perplejo. Clara cerró los ojos un momento, y cuando los abrió, había en ellos una determinación nueva. Porque yo también estaba enamorada de ti, Eduardo. Desde el primer momento que te vi, las palabras de Clara quedaron suspendidas en el aire como cristales frágiles. Eduardo la miraba con una mezcla de incredulidad y conmoción, mientras Matías permanecía inmóvil, intentando procesar la revelación. Eso es imposible, dijo finalmente Eduardo. Nunca nos conocimos antes de que vinieras a trabajar aquí. Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Clara. Nos conocimos en la misma gala benéfica donde conociste a Lucía. Yo estaba allí como invitada especial para realizar una presentación de ballet. ¿Tú no me notaste? Tus ojos solo la veían a ella. Eduardo retrocedió un paso, como si las palabras de Clara lo hubieran golpeado físicamente. Lucía y yo siempre compartimos todo, continuó Clara, su voz ganando firmeza. Cuando llegó después de bailar contigo, con los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas, supe que había encontrado algo especial, algo que yo también buscaba. ¿Me estás diciendo que sentiste algo por mí durante 15 años? Pregan. Eduardo, su voz mezclando incredulidad e indignación. Mientras eras amiga de mi esposa, mientras te comprometías con otro hombre. No es tan simple, respondió Clara con dignidad. Lo que sentí por ti aquel día fue un destello, una posibilidad, pero eligió a Lucía. Y yo respeté eso. Nuestra amistad era más importante que un enamoramiento pasajero. Seguí con mi vida, conocí a Adrián, lo amé profundamente. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora? Intervino Matías, su voz cargada de emoción. ¿Por qué? Después de todos estos años, Clara miró al muchacho con ojos húmedos. Por la promesa que le hice a tu madre. Eduardo se quedó inmóvil. ¿Qué promesa? Lucía sabía que estaba muriendo, respondió Clara, su voz quebrándose ligeramente. Me hizo prometerle que cuando llegara el momento, vendría a verlos, a asegurarme de que estaban bien, de que seguían adelante. ¿Y tardaste 5 años en cumplir esa promesa? La voz de Eduardo contenía más dolor que acusación. No, respondió Clara. Estaba en camino a verlos un mes después de su funeral. Ese fue el día del accidente. Tragó saliva con dificultad. Pasé 2 años recuperándome físicamente, y otros 3 intentando reunir el valor para enfrentar esta casa, estos recuerdos, para verte a ti, para ver a Matías, para cumplir mi palabra. Un silencio pesado llenó el invernadero. El sol se había puesto por completo, y la luz plateada de la luna comenzaba a filtrarse a través de los cristales empañados, proyectando sombras alargadas sobre los rostros de los 3. Cuando finalmente reuní el valor de Skubrik y ambos, seguían atrapados en el dolor, que no habían seguido adelante, continuó Clara. No podía simplemente aparecer y decir, hola, soy la mejor amiga de Lucía, vengo a ver cómo están. Necesitaba encontrar una manera de acercarme, de entender en qué se habían convertido después de la pérdida. Así que mentiste, dijo Eduardo. Te inventaste una nueva identidad. No mentí sobre quién soy, corrigió Clara. Solo omití partes de mi historia. Mi nombre es real, mi pasado como bailarina es real. Mis intenciones son reales. Matías, que había permanecido en silencio procesando toda esta información, dio un paso adelante. ¿Has estado enseñándome a bailar por mi madre? Clara asintió, con una sonrisa suave. Lucía siempre decía que heredaste su pasión por la danza, aunque aún no lo supieras. Ver que tenía razón ha sido como tenerla cerca de nuevo. De alguna manera, Eduardo se pasó una mano por el rostro, abrumado por las emociones contradictorias que lo invadían. Todo este tiempo, mientras crecías, mientras nos casábamos, mientras construíamos nuestra familia, ella tenía esta amistad, esta conexión que yo desconocía por completo. No era un secreto malicioso, Eduardo, explicó Clara. Era simplemente una parte de su vida que mantuvo separada, como muchos lo hacemos. No porque no te amara lo suficiente para compartirlo todo, sino porque algunas relaciones existen en su propio espacio. Eduardo la miró, una nueva comprensión dibujándose en su rostro. El collar, dijo de pronto, el collar de cisne que Lucía usaba en ocasiones especiales. Era un regalo tuyo, ¿verdad? Clara asintió, sorprendida por la observación. Por su 30º cumpleaños, representaba nuestro primer papel juntas en el ballet infantil. Eduardo asintió lentamente, recordando cómo Lucía acariciaba aquel colgante de plata en momentos de reflexión, cómo sus ojos se perdían en recuerdos que nunca compartió con él. Hay una última cosa que debes saber, dijo Clara, su voz volviéndose aún más suave. La verdadera razón por la que vine. Eduardo y Matías la miraron expectantes. Lucía me hizo prometerle que si algo le pasaba, yo me aseguraría de que la música volviera a esta casa. Clara miró directamente. Eduardo, que ustedes dos encontraran una manera de conectar de nuevo, Argentos. El baile fue solo el comienzo. Las palabras flotaron entre ellos como una revelación, como una verdad que habían estado buscando sin saberlo. Eduardo miró a su hijo.
viendo por primera vez en años no al niño que había perdido a su madre, sino al joven que estaba encontrando su propio camino hacia la sanación. Matías, por su parte, observaba a Clara con nuevos ojos, entendiendo finalmente por qué sus lecciones habían sido mucho más que simples pasos de baile. Habían sido un puente hacia su madre, hacia una parte de ella que seguía viva, en la música, en el movimiento, en la pasión que Clara había despertado en él. El baile es mañana, dijo Matías rompiendo el silencio. Aún necesito practicar. Eduardo miró a su hijo con sorpresa, luego a Clara, y finalmente asintió. Entonces practiquemos, dijo, dando un paso adelante. Lost Track. La mañana del sábado amaneció clara y brillante, como si el cielo mismo celebrara el cambio que se había producido en la mansión Rivero. Después de la revelación en el invernadero, Eduardo había pasado la noche reflexionando, recordando momentos con Lucía bajo una nueva luz, reconociendo señales que nunca había interpretado correctamente. Durante el desayuno, algo extraordinario ocurrió. Los tres se sentaron juntos en la mesa, no como empleadora y empleado, sino como personas, unidas por un pasado común, por un dolor compartido y quizás por la posibilidad de un futuro menos solitario. Entonces, ¿a qué hora es el baile?, preguntó Eduardo sirviéndose café. A las 7, respondió Matías. Pasaré a recoger a Valentina a las 6:30. Eduardo asintió, pensativo. ¿Necesitas que te lleve? Ya pedí un coche, dijo Matías, sorprendiendo a su padre con esta muestra de independencia. Quiero hacer las cosas bien. Clara observaba el intercambio con una sonrisa discreta. Era la primera vez que veía a padre e hijo comunicarse con tal naturalidad en el mes que llevaba en la casa. Tu traje está planchado y listo en tu armario, comentó, y añadí un detalle especial al butoni. Matías la miró con curiosidad. ¿Qué detalle? Una pequeña nota dentro del papel que lo envuelve, respondió Clara. Palabras que tu madre solía decirme antes de cada presentación importante para darte valor. Los ojos de Matías se humedecieron brevemente, pero se recompuso con una sonrisa. Gracias, Clara. Eduardo los observaba, una emoción indefinible atravesándolo. Ver a su hijo conectar con una parte de Lucía que él nunca había conocido era tanto doloroso como hermoso. Clara, dijo de pronto, ¿te gustaría acompañarnos a ver a Matías en el baile esta noche? La pregunta tomó por sorpresa tanto a Clara como a Matías. No creo que sea apropiado, respondió ella con cautela. Soy empleada de esta casa. Eres la mejor amiga de Lucía, corrigió Eduardo con suavidad. Y la persona que ha ayudado a Matías a prepararse para esta noche. Creo que te has ganado el derecho a ver el resultado de tu trabajo. Matías intervino, entusiasmado. Sí, Clara, debes venir. No sería lo mismo sin ti. Clara miró a ambos, conmovida por la invitación. En ese caso, será un honor. El resto del día transcurrió en una atmósfera de anticipación y preparativos. Eduardo sorprendió a todos cancelando una importante videoconferencia para ayudar a Matías con los últimos detalles: el nudo de la corbata, el peinado, las flores para Valentina, Amegio Taggi, mientras Matías descansaba antes de prepararse. Eduardo encontró a Clara en la biblioteca, hojeando un álbum de fotografías que había pertenecido a Lucía. No sabía que guardabas estos recuerdos, comentó Clara al sentir la presencia de Eduardo. Hay muchas cosas que he guardado, sin saber realmente por qué, respondió él, sentándose frente a ella. Supongo que esperaba el momento adecuado para revisarlas. Clara pasó la página, revelando una fotografía que la hizo sonreír a ella y Lucía, adolescentes en sus primeros tutús, posando con expresiones exageradamente serias. Teníamos 15 años, explicó. Nuestro primer recital importante. Estábamos aterrorizadas, pero fingíamos ser profesionales consumadas. Eduardo estudió la imagen, viendo en aquellas jóvenes los rastros de las mujeres que llegarían a ser. ¿Por qué nunca intentó contactar contigo?, preguntó Sue, voz libre de acusación, simplemente curiosa. Durante su enfermedad, quiero decir. Clara cerró el álbum con cuidado. Lo hizo, respondió, pero yo estaba de gira en Europa. Para cuando recibí su mensaje y pude regresar, ella ya estaba demasiado débil para visitas. Verla una última vez en el hospital. Clara hizo una pausa, sus ojos perdiéndose en el recuerdo. Fue cuando me hizo prometer que cuidaría de ustedes. Eduardo absorbió esta información en silencio. ¿Sabes? Siempre pensé que conocía cada rincón del corazón de Lucía, dijo finalmente. Ahora me doy cuenta de cuánto me faltaba por descubrir. No es que te ocultara cosas, Eduardo, respondió Clara con gentileza. Es que algunas partes de nosotros existen en diferentes relaciones, como habitaciones de una casa. No están escondidas, simplemente tienen su propio espacio. Eduardo asintió, comenzando a entender. Cuando te vi por primera vez, sentí algo familiar en ti, confesó. Como un eco de algo que ya conocía. Ahora entiendo por qué. Lucía y yo crecimos juntas, nos formamos juntas, explicó Clara. Es natural que reconocieras en mí algo de ella. Un silencio cómodo se instaló entre ellos.
lleno de las palabras no dichas pero comprendidas. Sobre lo que confesaste. Ayer, comenzó Eduardo con cautela, fue hace mucho tiempo, interrumpió Clara rápidamente, un sentimiento pasajero que solo menciono por honestidad, no para complicar las cosas. Eduardo la estudió con atención, percibiendo la sinceridad en sus palabras. Gracias por ser honesta, dijo finalmente, y gracias por cumplir tu promesa, aunque tardara en llegar. Cuando se levantó para marcharse, añadió, Lucía estaría orgullosa de ver lo que has logrado con Matías. Clara sonrió, una sonrisa que por primera vez desde su llegada alcanzó plenamente sus ojos. Estaría más orgullosa de ver que su esposo y su hijo están encontrando el camino de regreso el uno al otro. A las 6 de la tarde la mansión Rivero bullía de actividad. Matías, impecable en su traje oscuro, se miraba en el espejo con una mezcla de nerviosismo y determinación. Eduardo, igualmente elegante, esperaba en el vestíbulo, consultando su reloj con impaciencia. ¿Dónde está Clara?, preguntó cuando Dolores pasó a su lado. Deberíamos salir en 10 minutos. La señorita Clara aún se está preparando, respondió Dolores con una sonrisa cómplice. Dijo que bajaría a tiempo. Matías apareció en lo alto de la escalera, bajando los escalones con cuidado, como si temiera arruinar la perfección de su atuendo. ¿Cómo me veo?, preguntó a su padre al llegar al vestíbulo. Eduardo lo contempló con orgullo genuino, viendo en aquel joven elegante al niño que había crecido demasiado rápido tras la pérdida de su madre. Te ves exactamente como debe verse un Rivero, respondió, ajustándole ligeramente la corbata. Tu madre estaría encantada. Masha sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro de una manera que Eduardo no había visto en años. Estoy nervioso, confesó. ¿Y si olvido los pasos? ¿Y si decepciono a Valentina? Bailarás como te ha enseñado Clara, respondió Eduardo con confianza. Y eso será más que suficiente. Un sonido suave los hizo volverse hacia la escalera. Clara descendía los escalones con gracia natural, vistiendo un sencillo pero elegante vestido azul noche que contrastaba con la sobriedad de su habitual uniforme gris. Su cabello, normalmente recogido en un moño austero, caía libremente sobre sus hombros en suaves ondas. Eduardo y Matías la miraron con idénticas expresiones de asombro. Por primera vez desde su llegada, veían a Clara Soto tal como había sido antes, a no una empleada, sino una mujer de presencia magnética que había cautivado audiencias en los mejores teatros del mundo. Lamento la demora, dijo Clara con una sonrisa tímida. Hacía mucho que no me arreglaba para una ocasión especial. Valió la pena la espera, respondió Eduardo con sinceridad. Estás hermosa. Un leve rubor tiñó las mejillas de Clara. Gracias. Y tú, Matías, se dirigió al joven. Pareces un príncipe de cuento. Matías se enderezó, ganando confianza con cada cumplido. Ahora entiendo por qué mamá guardaba todos esos recortes de tus presentaciones, dijo. Debía ser impresionante sobre el escenario. Clara lo miró con sorpresa. Guardaba recortes de mis presentaciones. Eduardo asintió. Tinia, una caja entera. Recortes de periódicos, programas, incluso entradas de tus funciones. La encontré hace años, pero nunca entendí realmente su importancia hasta ahora. Algo se iluminó en los ojos de Clara, como si una pieza más del rompecabezas encajara en su lugar. Ella nunca dejó de apoyarme, incluso en silencio, murmuró, más para sí misma que para los demás. El momento fue interrumpido por el sonido de un claxon en la entrada. El coche que llevaría a Matías a recoger a Valentina había llegado. Es hora, anunció Eduardo, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. Recuerda lo que has aprendido, no solo los pasos, sino lo que hay detrás de ellos. Matías asintió, nervioso pero decidido. Los veré en el baile, dijo, dirigiéndose a la puerta. Antes de salir, se detuvo junto a Clara y en un gesto sorprendente, la abrazó brevemente. Gracias, susurró por todo. Cuando el coche se alejó por la avenida, Eduardo y Clara quedaron solos en el vestíbulo, un silencio cómodo instalándose entre ellos. Deberíamos salir en unos minutos, dijo Eduardo finalmente. No queremos perdernos su gran momento. Clara asintió, pero había algo en su expresión que captó la atención de Eduardo. ¿Qué sucede?, preguntó. Estaba pensando en lo mucho que ha cambiado esta casa en tan poco tiempo, respondió ella. En lo mucho que han cambiado ustedes dos. Eduardo sonrió, una sonrisa genuina que transformaba su rostro, haciéndolo parecer años más joven. Nos has devuelto algo que creíamos perdido para siempre, dijo con sinceridad. No solo a Matías con sus lecciones de baile, sino a mí también. Me has devuelto una parte de Lucía que no sabía que existía. Clara lo miró con intensidad. Tú también me has devuelto algo, Eduardo. La posibilidad de sanar, de cumplir mi promesa, de sentir que el sacrificio de estos años ha valido la pena. Sus miradas se encontraron, cargadas de una comprensión mutua que trascendía las palabras. Por un instante pareció que el tiempo se detenía, creando un espacio donde el pasado y el presente se fundían en una nueva posibilidad. El momento fue interrumpido por Dolores,
quien apareció con los abrigos. «El coche está listo, señor». «Anansi». Eduardo ofreció su brazo a Clara con un gesto caballeroso. «¿Me concederías el honor?», preguntó con una sonrisa. Clara colocó su mano sobre el brazo de Eduardo, sintiendo que completaba un círculo que había comenzado muchos años atrás. «El honor es mío», respondió, y juntos salieron hacia la noche estrellada, hacia un futuro que comenzaba a dibujarse con colores nuevos. El gimnasio del Colegio San Ignacio se había transformado por completo. Guirnaldas de luces colgaban del techo, creando un cielo estrellado artificial. Mesas redondas con manteles blancos rodeaban una amplia pista de baile donde ya varias parejas se movían al ritmo de la música. Eduardo y Clara llegaron discretamente, situándose en un rincón desde donde podían observar sin llamar demasiado la atención. Sin embargo, era imposible que Clara pasara desapercibida. Algunos profesores la miraban con expresiones de reconocimiento, susurrando entre ellos. Una mujer mayor, que Eduardo identificó como la directora del colegio, se acercó con pasos rápidos. «Clara Soto», preguntó con evidente emoción. «¿Es realmente usted?». Clara sonrió con timidez, extendiendo su mano. «Buenas noches, directora Martínez. Ha pasado mucho tiempo». «No puedo creerlo», exclamó la mujer. «Solía llevar a mis alumnas a ver sus presentaciones». «¿Qué hace aquí esta noche?». «Acompaño a Eduardo Rivero», respondió Clara, señalando a Eduardo. «Su hijo Matías es alumno aquí». La directora miró a Eduardo con renovado interés. «Señor Rivero no sabía que tenía conexiones con el mundo del ballet». Eduardo intercambió una mirada cómplice con Clara. «Es una larga historia», respondió con una sonrisa. «Una que apenas estoy descubriendo». La conversación fue interrumpida por la llegada de Matías y Valentina. La joven, una muchacha de rostro dulce enmarcado por rizos castaños, resplandecía en un vestido color lavanda. Matías la guiaba con orgullo, su postura revelando las semanas de práctica con Clara. «Ahí están», murmuró Clara, su rostro volumen. Eduardo observó a su hijo con una mezcla de orgullo y nostalgia. En sus movimientos, en la forma en que sostenía la mano de Valentina, había ecos de Lucía, de su gracia natural, de su alegría de vivir. La música cambió a un vals, y las luces se atenuaron ligeramente. Varias parejas abandonaron la pista, pero Matías tomó la mano de Valentina y la condujo al centro, asumiendo con naturalidad la postura que Clara le había enseñado a la joven. Lo siguió con confianza, sus ojos brillantes fijos en él. Y entonces comenzaron a bailar. Eduardo contuvo la respiración, asombrado por la transformación de su hijo. Matías se movía con fluidez, con seguridad, guiando a Valentina en giros y vueltas que pronto captaron la atención de todos los presentes. No era solo técnica, era emoción traducida en movimiento. Era vida expresada a través del baile. «Es como ver a Lucía», susurró Eduardo, su voz quebrada por la emoción. Clara, a su lado, asintió silenciosamente, sus ojos húmedos. «Tiene su espíritu», respondió, «su pasión». Mientras Matías y Valentina continuaban su danza, ajenos al mundo que los rodeaba, sumergidos en su propio universo de música y movimiento, Eduardo sintió una revelación atravesarlo como un rayo de luz. Su hijo estaba bien a más que bien. Estaba floreciendo. Y lo había hecho gracias a Clara, gracias a esa conexión con Lucía, que nunca habría descubierto por sí mismo. «Ven», dijo Eduardo impulsivamente, tomando la mano de Clara. «Bailemos». Clara lo miró con sorpresa. «Eduardo, yo no». «Por favor», insistió él. «Quiero sentir lo que mi hijo está sintiendo. Quiero entender lo que Lucía amaba tanto». Con una mezcla de duda y emoción, Clara permitió que Eduardo la condujera a la pista. Se detuvieron a unos metros de Matías y Valentina, quienes les dirigieron miradas de sorpresa y alegría. «No sé si recuerdo los pasos», admitió Eduardo. Clara sonrió, colocando una mano sobre su hombro. «No pienses en pasos», respondió. «Siente la música de Chet Lever». Y comenzaron a moverse. Al principio, Eduardo estaba tenso, demasiado consciente de sí mismo, de las miradas curiosas, pero poco a poco, bajo la guía gentil de Clara, encontró el ritmo, encontró la conexión. No era solo el baile, era algo más profundo, una comunicación sin palabras, un lenguaje que trascendía lo verbal. En un giro inesperado se encontraron junto a Matías y Valentina. Por un instante mágico, las dos parejas bailaron en perfecta sincronía, como si hubieran ensayado juntos durante semanas. Matías miró a su padre con una sonrisa de complicidad, y Eduardo sintió que algo sanaba dentro de él, una herida que había permanecido abierta durante demasiado tiempo. Mientras giraban por la pista, Eduardo tuvo una visión tan vívida que casi perdió el paso en Lucía, sonriendo, bailando junto a ellos, sus ojos brillantes de orgullo y amor. No era un fantasma, sino un recuerdo tan poderoso que casi podía tocarlo. «La siento aquí», murmuró, su voz apenas audible sobre la música. «Es como si estuviera bailando con nosotros». Clara lo miró con intensidad, como si entendiera exactamente lo que quería decir. «Siempre está con nosotros, Eduardo.
respondió. En cada nota, en cada paso, en cada momento de alegría que compartimos. La música llegaba a su crescendo final. Eduardo, movido por una fuerza que no entendía completamente, ejecutó un giro perfecto con Clara, quien respondió con la gracia natural de años de entrenamiento. Cuando la última nota sonó, quedaron frente a frente, sus rostros a centímetros de distancia, sus respiraciones entremezclándose. En ese momento una luz brillante iluminó la pista, haciendo que ambos parpadearan, rompiendo el hechizo. Era el fotógrafo oficial del baile, capturando el momento para la posteridad. Eduardo retrocedió un paso, consciente de repente de dónde estaban, de quiénes eran, de lo que habían compartido. Una mezcla de emociones lo atravesó en confusión, culpa, esperanza, miedo. Miró a Clara, buscando en sus ojos alguna señal, alguna guía. Lo que encontró fue una comprensión tan profunda que lo dejó sin aliento. Clara sabía exactamente lo que estaba sintiendo, porque ella lo sentía también en el peso del pasado, la promesa del futuro, la complejidad del presente. Papá, la voz de Matías los trajo de vuelta a la realidad. Estés bien. Eduardo se volvió hacia su hijo, quien lo observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad. Valentina estaba a su lado, radiante de felicidad. Bien, respondió Eduardo, sorprendido de descubrir que era verdad. Mejor que bien, en realidad. Matías sonrió, una sonrisa que iluminó toda su cara. «Bailaste», dijo, como si fuera un milagro, como solías hacerlo con mamá. Eduardo asintió, incapaz de articular todo lo que sentía en ese momento. No era solo que había bailado, era que había sentido, había vivido, había estado presente por primera vez en años. «¿Nos vamos?», preguntó Matías. «Valentina y yo pensábamos ir con algunos amigos a tomar un helado». Eduardo intercambió una mirada con Clara antes de responder, por supuesto, en Clara y yo. Se detuvo, inseguro de cómo completar la frase. «Clara y yo regresaremos a casa», completó finalmente. «Hay mucho de qué hablar». Mientras observaban a Matías y Valentina alejarse entre risas, Eduardo sintió que estaba en el borde de algo nuevo, algo aterrador y maravilloso a la vez. Miró a Clara, quien lo observaba con una expresión que mezclaba esperanza y temor. «¿Volvemos?», preguntó ella suavemente. Eduardo asintió, ofreciéndole su brazo nuevamente. Mientras salían del gimnasio bajo el cielo estrellado de la noche, ambos sabían que la verdadera danza apenas comenzaba. La mansión Rivero parecía diferente cuando Eduardo y Clara regresaron. Las mismas paredes, los mismos muebles, pero algo había cambiado sutilmente, como si el aire mismo fuera más ligero, más respirable. «Un té», ofreció Clara mientras dejaba su abrigo en el perchero. Eduardo asintió, siguiéndola a la cocina. Observó cómo se movía por el espacio con la familiaridad adquirida en el último mes, preparando la infusión con movimientos precisos y elegantes. «Esta noche ha sido reveladora», dijo finalmente Eduardo, rompiendo el silencio. Clara le entregó una taza humeante antes de sentarse frente a él, en la pequeña mesa de la cocina. «Lo ha sido», concordó, sus ojos encontrando los de Ellen para todos nosotros. Eduardo dio un sorbo al té, organizando sus pensamientos. «Cuando bailamos», comenzó, «sentí algo que creía perdido para siempre. No solo la conexión con Lucía, sino a la alegría. La simple alegría de estar vivo, de moverse, de sentir». Clara sonrió con ternura. «Eso es lo que el baile puede hacer», respondió. «Nos devuelve a nosotros mismos, a nuestra esencia más pura». Eduardo la estudió en silencio por un momento. «Has cumplido tu promesa, Clara», dijo finalmente. «Has traído la música de vuelta a esta casa. Has ayudado a Matías a encontrar una parte de sí mismo que estaba dormida». «Me», dudó, buscando las palabras adecuadas. «Me has ayudado a recordar que hay vida después de la pérdida». Clara bajó la mirada a su taza conmovida. Era lo mínimo que podía hacer por Lucía. «¿Por ustedes? ¿Qué pasará ahora?», preguntó Eduardo, la pregunta que había estado flotando entre ellos toda la noche. Clara levantó la vista, su expresión serena pero determinada. «Eso depende de ti y de Matías, de lo que quieran para su futuro. ¿Y qué hay de ti?», insistió Eduardo. «¿Qué quieres tú?». Clara respiró profundamente antes de responder. «Durante 7 años he vivido en las sombras de lo que fui, de lo que perdí. Primero mi carrera, luego Adrián, luego Lucía». Hizo una pausa. «Este mes, enseñando a Matías, bailando contigo esta noche. He recordado lo que se siente estar viva de verdad». «Entonces quédate», dijo Eduardo, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas. «No como empleada, como…». Buscó la palabra adecuada, como parte de esta familia. Clara lo miró con sorpresa. «Eduardo, no tienes que…». «No es gratitud ni lástima», la interrumpió él. «Es egoísmo si quieres verlo así. Matías te necesitan y yo». Dudó nuevamente. «Yo me he dado cuenta de que también te necesito». Un silencio cargado de significado llenó la cocina. En la distancia, el reloj del pasillo marcaba los segundos con precisión implacable. «No quiero reemplazar a Lucía», dijo finalmente Clara, su voz apenas un susurro. «Nunca podría
Nunca querría... No te estoy pidiendo que lo hagas, respondió Eduardo con suavidad. Lucía siempre será parte de nosotros. Pero quizás hay espacio para algo nuevo, algo diferente pero igualmente valioso. Clara lo miró a los ojos, buscando la verdad detrás de sus palabras. ¿Estás seguro?, preguntó. Todo ha sucedido tan rápido. Eduardo sonrió, una sonrisa que transformaba su rostro, borrando años de dolor. No tan rápido como parece, respondió. Han pasado 7 años, Clara, 7 años de duelo, de ausencia, de vacío. Creo que es tiempo suficiente para permitirnos un nuevo comienzo. Desde la entrada de la cocina, un sonido los hizo volverse. Matías estaba allí, observándolos con una expresión indescifrable. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó Eduardo, sorprendido. Lo suficiente, respondió Matías, avanzando hacia ellos. Y estoy de acuerdo. Clara lo miró con ojos interrogantes. ¿Estás de acuerdo? Matías asintió, sentándose junto a ellos. Mamá me enseñó que el amor no disminuye cuando se comparte, dijo con una sabiduría que sorprendió a ambos. Solo crece, se transforma. Si ella confió en ti lo suficiente para pedirte que cuidaras de nosotros, yo también confío. Eduardo miró a su hijo con asombro, viendo en él no al niño que había sido, ni siquiera al adolescente que era, sino al hombre en que se estaba convirtiendo. ¿Cómo te fue con Valentina?, preguntó, cambiando de tema con delicadeza. Una sonrisa iluminó el rostro de Matías. Me invitó a su recital de piano la próxima semana, respondió con orgullo. Dijo que nunca había conocido a alguien que entendiera la música como yo. Clara sonrió, compartiendo una mirada cómplice con Eduardo. El alumno ha superado al maestro, dijo con humor. Los tres rieron, y por primera vez en años, la mansión Rivero se llenó de un sonido que había estado ausente demasiado tiempo. La risa genuina, la alegría compartida, la calidez de un hogar verdadero. A la mañana siguiente, Eduardo despertó, con una sensación que había olvidado, anticipación, ganas de enfrentar el día, curiosidad por lo que vendría. Al bajar a desayunar encontró a Matías y Clara en la cocina, preparando juntos un elaborado desayuno, entre risas y conversación. Anamara. Buenos días, saludó, observándolos con una sonrisa. Justo a tiempo, respondió Matías, colocando un plato de panqueques en la mesa. Clara me está enseñando la receta favorita de mamá, con algunas mejoras personales, añadió Clara con un guiño. Eduardo se unió a ellos, y durante el desayuno, los tres hablaron como nunca antes sobre el pasado, sobre Lucía, sobre Adrián, sobre los años perdidos y los que tenían por delante. No era una conversación fácil, había momentos de lágrimas, de silencios cargados, pero también de risas, de conexión genuina. Estaba pensando, dijo Matías mientras terminaban, el invernadero deberíamos restaurarlo completamente, convertirlo en un verdadero estudio de danza. Eduardo y Clara intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Estás planeando continuar con el baile?, preguntó Eduardo. Matías asintió con determinación. Quiero ver hasta dónde puedo llegar, respondió. No solo por mí o por Valentina, miró a Clara, sino por mamá, por su legado. Sería un proyecto hermoso, dijo Clara con emoción. Podríamos preservar la estructura victoriana, pero modernizar el interior. Y podría ser más que un estudio privado, añadió Eduardo, entusiasmándose con la idea. Podría ser un espacio para clases, para que otros jóvenes descubran lo que tú has descubierto, Matías. Los ojos de Clara se iluminaron. Hablas de una academia, ¿por qué no?, respondió Eduardo. Tienes el conocimiento, la experiencia. Matías tiene la pasión. Yo tengo los recursos. La Academia Lucía Rivero, dijo Matías con reverencia, un lugar donde la danza conecta a las personas, sana heridas, crea nuevos comienzos. Clara los miró a ambos, abrumada por la emoción. Es una idea maravillosa, dijo finalmente, un sueño que ni siquiera sabía que tenía. Entonces, hagámoslo realidad, respondió Eduardo. Tomando su mano sobre la mesa juntos en esa tarde, los tres caminaron por el jardín hasta el invernadero. El sol de primavera filtraba rayos dorados a través de los cristales empañados, iluminando el espacio donde todo había comenzado, donde un adolescente había descubierto el baile, donde un padre había redescubierto la conexión con su hijo, donde una mujer había encontrado el camino de regreso a su pasión. Clara se quitó los zapatos por costumbre, sus pies descalzos, conectando con el suelo cálido. Eduardo y Matías la imitaron, sorprendiéndola. ¿Qué hacen?, preguntó con una sonrisa. ¿Siguiendo a la maestra?, respondió Matías. Clara los miró. Estos dos hombres que habían entrado en su vida por una promesa y ahora se habían convertido en algo mucho más significativo, en una segunda oportunidad. ¿Un nuevo comienzo bailamos?, preguntó, extendiendo sus manos hacia Iopia. Sin música, sin coreografía,
solo el ritmo de sus corazones sincronizándose. Los tres comenzaron a moverse en el espacio bañado por la luz dorada. No era una danza formal, sino una celebración, un reconocimiento de lo que habían perdido y de lo que habían encontrado. En algún lugar, pensó Clara. Lucía estaba sonriendo, Adrián también. Los que se habían ido, pero seguían presentes. En cada movimiento, en cada respiro, en cada nota de la sinfonía que apenas comenzaba, la vida, como la danza, continuaba, con nuevos pasos, nuevos compases, nuevos bailarines, pero siempre con la misma esencia, la búsqueda de la belleza Dula Connection, del amor en todas sus formas, mientras giraban bajo la luz del sol poniente. Clara tuvo la certeza de que este no era el final de su historia, sino apenas el primer acto de una nueva coreografía, una que bailarían juntos día tras día, paso a paso, corazón con corazón, porque al final, pensó mientras Eduardo y Matías la acompañaban en un último giro, no bailamos para olvidar el pasado, sino para honrarlo. No bailamos para escapar del presente, sino para vivirlo plenamente. Y no bailamos solos, sino juntos, conectados por ese lenguaje universal que trasciende el tiempo, el dolor y la pérdida, el baile eterno del amor que se transforma, pero nunca desaparece. ¿Está Clara bien?, preguntó Elena, con genuina preocupación. Después del accidente y todo lo que siguió, perdimos contacto. Eduardo, aún aturdido por la revelación, tardó un momento en responder. Trabaja en mi casa, dijo, finalmente, como empleada doméstica. Elena no pudo ocultar su sorpresa. ¿Clara? ¿Empleada doméstica? Sacudió la cabeza con incredulidad. Qué giro tan extraño del destino. Después de lo que le sucedió a Adrián, pensamos que nunca volvería a bailar, pero empleada doméstica.